Ayer comentamos la intervención de Rosenkrantz, el presidente de la Corte, en el amigable piso de TN, ¿no? Y dijimos que ahí se animó a decir algunas cosas que en el expediente donde fue convocado por Servini no dijo. Servini lo convocó para saber si tenía, en virtud de 59 llamados intercambiados con Pepín Rodríguez Simón y también con Mario Quintana. Ahora vamos a hablar de Mario Quintana, pero bueno, con Pepín Rodríguez Simón, ¿cuál era el grado de relación? ¿Para qué eran esos llamados? Y dijo, bueno, la verdad es que nos llamamos porque somos amigos, muy buenos amigos hace una ponchada de años. De Quintana dijo cosas parecidas, y ahora sí me quiero referir a Quintana. Por un lado, Pepín Rodríguez Simón, ustedes saben, nunca se olviden, es el alter ego judicial de Mauricio Macri. Eso está documentado, está en papeles. Macri le dijo, para todo lo que tenga que ver con todo, está este señor que es como si fuera yo. Y le firmó un poder. En virtud de ese poder, Rodríguez Simón apretó a la gente del Grupo Índalo para quedarse con sus empresas. Y para que cambiara la línea editorial de C5N, Radio 10, todos los medios de comunicación que componen el grupo. Pero también se querían sacar otro tipo de negocios, ¿no? Porque entre otras cosas nadie atacó más a la propiedad privada, y retoma Leandro Santoro en el discurso de ayer, cierre de campaña del Frente de Todos, que Mauricio Macri. Como en la época de la dictadura cívico-militar, empresarios presionados, detenidos para ser desapoderados de sus bienes. Eso pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. Mario Quintana, me quería referir a él, porque ya hablé de quién era el alter ego judicial de Macri, pero Mario Quintana, era así, a Lopetegui y a Marcos Peña, conformaban el tridente ofensivo ideal del macrismo. Se decía que Marcos Peña era el cerebro de Macri y que tanto Quintana como Lopetegui, ¿se acuerdan de Gustavo Lopetegui? Ya que lo mencionamos, eran la mano derecha y la mano izquierda. En realidad, las dos manos derechas, ¿no? Porque fue un gobierno claramente ubicado en ese espectro ideológico. Lo que revelan esos 59 llamados es la promiscuidad. La promiscuidad. Y no solamente la promiscuidad de aquel momento, sino la promiscuidad actual. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, admite, porque no puede evitarlo, no porque lo haya dicho antes, admite que tenía relaciones que iban más allá de las cuestiones estrictamente profesionales, sino de intimidad y de amistad con personajes que fueron claves en el lawfare, claves en la maquinaria de persecución a disidentes, opositores, empresarios. Argentina tiene, ustedes saben, algunas particularidades, algunas singularidades. Una es que este gran amigo del presidente de la Corte está prófugo, y el presidente de la Corte, de algún modo, es quien debiera arbitrar las condiciones para que se entregue. Digo yo, es el titular, es la cabeza del Poder Judicial. Y la cabeza del Poder Judicial obró como obró, y entre otras cosas consiguió que este señor esté hoy prófugo de la justicia argentina en el Uruguay. ¿Y por qué digo obró como obró? Miren, en ese piso de TN, Rosenkrantz dijo, entre otras cuestiones, que dice, en un Estado liberal y democrático, la libertad es la regla y la restricción es la excepción. Pena y venganza son, ante todo, antinómicas. La idea de la puerta giratoria tiene que ver con la gestión de la prisión preventiva. Esta se usa cuando los acusados pueden entorpecer el proceso. Hay una tendencia de los países a recurrir al punitivismo para resolver la seguridad. La seguridad no se puede hacer al margen de la Constitución y la presunción de inocencia. Las prisiones preventivas no deben ser arbitrarias, dijo Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte. Pero, y esto hay que decir, con su ingreso a la Corte Suprema de Justicia por un decreto de Macri que después fue emprolijado, etcétera, se dio prácticamente el margen en simultáneo con la aplicación de lo que se llama la doctrina Irursum, que fue el abuso de esas prisiones preventivas como condena anticipada, fundamentalmente contra funcionarios kirchneristas. Ya estando en la Corte Suprema Rosenkrantz, hubo 46 pedidos, ¿sí?, para que estas prisiones preventivas abusivas fueran dejadas de lado. En ninguna se expidió la Corte. Entonces, o una de dos, o Rosenkrantz miente, o dice cualquier cosa.
en un caso o en el otro es grave, porque estamos hablando de la cabeza nada más y nada menos que del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado. Vuelvo a decirlo. Dice, por un lado, se hace el garantista, dice, no, las prisiones preventivas no pueden ser arbitrarias, es una excepción, pero cuando le fueron a reclamar por la doctrina Irursum, que fue una doctrina hecha a medida para perseguir funcionarios kirchneristas, ¿sí?, a los que se les impedía, se los detenía por la prisión preventiva y se les impedía después retomar o recobrar su libertad en el proceso, Rosenkrantz, pero tampoco ni Rosenkrantz, ni Lorenzetti, ni Rosati, ni Maqueda, ni la juez, ninguno hizo absolutamente nada. Les pareció que estaba bien perseguir kirchneristas, les pareció que estaba bien declarar una especie de estado de excepción judicial por las cuales a los kirchneristas se le caía encima como si fueran alimañas. Y lo dijo así, fue allí a TN, obviamente nadie le repreguntó por esto. Yo lo invito a Rosenkrantz si quiere venir a hablar con nosotros y explicarnos cómo sigue siendo presidente de la Corte y por qué bajo su presidencia se cometieron tantas tropelías, cómo bajo su presidencia en la Corte el Estado de Derecho fue erosionado como se erosionó. Formó parte del dispositivo, y eso es lo que muestran los llamados, Rosenkrantz, el dispositivo persecutorio de Mauricio Macri. Yo creo que ya no quedan prácticamente dudas de eso, ¿no? Me parece a esta altura que siga siendo el titular de la Corte y que esta Corte siga a su modo reivindicándose como una Corte independiente y ejemplar, no tiene ya mucho gollete, ¿eh? No tiene mucho gollete. Les decía, está desde entre el 2016 y 2019, esa Corte, la que integra Rosenkrantz, no trató ningún recurso de apelación sobre detenidos por el Macri. Entonces esto que se suponía que era la excepción se transformó en regla, pero una regla muy dirigida, muy focalizada en ciertos funcionarios o funcionarias, militantes o militantes kirchneristas, el caso de Milagros Salas, por ejemplo, también, pero no para el conjunto de las cosas, ¿no? Imagínense que si Rosenkrantz hubiera utilizado o se hubiera hecho el sonso y se siguiera aplicando la doctrina Irursum, Pepín Rodríguez Simón no estaría prófugo. Se le hubiera aplicado antes la prisión preventiva ante el riesgo de fuga. ¿Por qué? Y porque era el alter ego de Mauricio Macri, era el alter ego judicial de Macri. Como por suerte ya no está Macri en el poder, que era el que regía a todo este sector del poder judicial, pudo fugar. El señor pudo fugar porque no se le aplicó la doctrina Irursum, porque aplicar la doctrina Irursum hubiera sido una violación del derecho. Pero bueno, esto tendría que haber funcionado siempre así. Siempre tendría que haber funcionado de este modo. ¿Por qué? Y con esto voy cerrando. La prisión preventiva no puede ser una condena anticipada. La prisión preventiva es totalmente excepcional. La prisión preventiva es para evitar que alguien se fugue en base a antecedentes, digamos, ¿no? Otras veces que se fugó, otras veces que no se puso a derecho, lo tuvo que ir a buscar la policía, no fue solo al juzgado. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que meritúa un juez y dice, bueno, vamos a bajar la prisión preventiva. Pero es excepcional. ¿Por qué? Y porque precisamente dispone la falta de libertad de una persona. Cosa apreciada si las hay. Pero bueno, Rosenkrantz sigue siendo el presidente de la Corte Suprema. Algunos dicen que lo va a reemplazar Lorenzetti. Yo no me olvido de la foto de Lorenzetti con Moro y con Bonadío. Yo no me olvido. Yo creo que son peligrosísimos. Yo creo que lo mejor que podrían hacer por el sistema judicial argentino y por todos aquellos jueces probos que los hay y fiscales probos que los hay, es irse. Haría un enorme favor a que se oxigenara uno de los tres poderes del Estado, fundamental, diría yo, para que cesen y terminen los abusos corporativos contra la sociedad, porque al fin de cuentas se trata de eso. El lawfare existió para aplicar el neoliberalismo y para endeudar el país por 100 años. Para eso existió el lawfare. Porque todos aquellos que podían oponerse a esas políticas debían ser estigmatizados y demonizados. Para eso existió el lawfare. E inutilizados o neutralizados. Para eso existió el lawfare. Existió el lawfare para que pudieran aumentar las tarifas de gas, de luz, hasta al infinito. Para eso existió el lawfare. El lawfare existió para que pudieran bajar el 20% de los salarios. Para eso existió el lawfare.
No olvidemos que eso pasó y no olvidemos por qué pasó. Y no olvidemos que los que convalidaron todas esas cosas todavía están en sus poltronas judiciales, circunspectos, como si tuviesen títulos nobiliarios que nadie les dio. Nadie les dio. Y encima el señor Rosengren tiene el tupé de decir, bueno, es que soy muy amigo de Pepín Rodríguez Simón. Bueno, le quiero recordar al presidente de la Corte que usted ha sido, no sé si sigue siéndolo, muy amigo de una persona que apretaba personas, empresarios, los mandaba presos, cuando no le querían entregar las cosas a Macri. Se lo recuerdo para que se entienda la gravedad del asunto y la gravedad de lo que estamos hablando.